nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Bienvenidos al Banquillo, un nuevo diálogo, una nueva entrevista. Rosendo García sigue de vacaciones, pero estamos aquí listos para poderles llevar una nueva emisión de Al Banquillo. Hoy con nosotros el licenciado Lester Ramírez Irías. Vamos a hablar sobre transparencia en el manejo de los recursos para la emergencia. Don Lester, qué gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros al Banquillo. Buenas tardes. Gracias por tenerme, Aldo, y a la teleaudiencia. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, pretendemos hacer con usted una especie de auditoría hoy, una auditoría social, una auditoría de análisis sobre transparencia, a los mensajes que se han enviado desde diferentes instituciones gubernamentales con el manejo de los recursos, los mensajes que se envían por la forma en que se maneja la emergencia. En primera instancia, ¿cómo percibe usted que diversos sectores que se agrupaban alrededor de SINAGER, de sociedad civil, de corte empresarial, el sector empresarial, incluso algunas organizaciones gremiales se han desmarcado de esta estructura de SINAGER y van dejando solo a la estructura gubernamental en el manejo de esta pandemia? ¿Cómo lo evalúa? ¿Cómo lo analiza? Mire, yo realmente lo veo como un llamado de atención fuerte al gobierno. Me parece de que los socios estratégicos que ha tenido el gobierno, la empresa privada, especialmente el COEP, al momento en que se desmarca, muestra de que el gobierno y especialmente el presidente Juan Orlando Hernández se está quedando solo, ¿no? Y esto puede ser riesgoso. Se puede interpretar como positivo, por un lado, pero también yo lo interpreto como un riesgo, porque a medida que un gobernante va quedando solo, va a buscar tener decisiones mucho más verticales, mucho más discrecionales, porque no recibe insumos de otros actores. Por otro lado, el otro socio estratégico del gobierno en estos últimos 13 años, bueno, desde la reelección para adelante, han sido los militares, ¿no? Entonces, que no nos sorprenda de que va a hacer uso de los militares, dada la capacidad que tienen los militares, como una burocracia muy engrasada de cumplir órdenes y de ser disciplinados. Sin embargo, sabemos de que las Fuerzas Armadas tampoco están diseñadas para atender crisis sanitarias, ¿no? Entonces, por eso que puede ser un riesgo, porque a medida que los aliados y los socios estratégicos se van haciendo a un lado, esto quiere decir también riesgos de mayor autoritarismo, ¿no? Obviamente ese es un lado, pero por otro lado es el llamado de atención que le hacemos todos de que es hora de abrir esta discusión y que todos puedan participar. No solamente el éxito del COVID recae en el gobierno, recae en muchos otros sectores. Y ese es el problema también que el gobierno lo quiere hacer parecer, ¿no? Que hace pensar a la población de que únicamente el gobierno es el que puede resolver estos problemas, cuando se ha estado demostrando más bien de que si el gobierno lo hace solo, le va a ir y le está yendo muy mal, ¿no? Entonces creo que es un llamado de atención. Esperemos de que comprenda la magnitud del problema en que está, comprenda de que en unos cuantos meses ya no va a haber presupuesto para mantener este tipo de ritmo, comprenda que hay una población muy, muy insatisfecha, que por el hecho de que esté en este momento en cuarentena no quiere decir de que cualquier detonante que puede dar puede irse a las calles, ¿no? Entonces vemos constantemente que hay tomas de carreteras, están los taxistas un día, sí, los transportistas el otro día. Entonces eso también son mensajes de que no hay control y no hay gobernabilidad, ¿no? Quiero desglosar esta primera parte, quiero desglosarla. Usted me dice, se está quedando solo el señor Hernández. Sí. En efecto. Este hecho de que se esté quedando solo, usted dice que puede tener algún matiz positivo. ¿Cuál sería?
Bueno, el matiz positivo justamente es que comprenda de que sin el concierto de los demás sectores no puede gobernar. Ok, ¿podría esta situación de soledad, de no acompañamiento de diversos sectores, esta insatisfacción de diversos sectores, obligarlo a tomar medidas impopulares como las que se vieron hace algunos días con el tema de las placas y otras que se han venido dando en esta emergencia? Sí, es decir, aquí hay dos rutas, ¿no? Una ruta de mayor apertura, que es buscar mayor concertación, y la otra ruta es un escenario ya más negativo, donde más bien el autoritarismo se aferre más, ¿no? Y ahí es donde vienen estas medidas impopulares, pero también decisiones impopulares y decisiones sin ponderar tanto los riesgos políticos como el daño que le puede causar a la sociedad, ¿no? Yo creo de que ahora mismo el Partido Nacional como partido de gobierno también debe entender de que el éxito que pueda tener el gobierno actual en manejar esta crisis, obviamente va a tener un impacto electoral, ¿no? Entonces, hay también esa arista, ¿no? La arista electoral, pero sin embargo yo lo que puedo observar son dos escenarios. Uno positivo de que se abra a los diferentes sectores y busque una gobernanza más horizontal, o se cierre aún más y se apoye en el único aliado que le queda en este momento, ¿no? Que es los militares. Hay otros aliados, pero esos aliados, más que aliados ideológicos, son aliados coyunturales, ¿no? Y aquí estamos hablando del gran empresariado, las térmicas, por ejemplo, los generadores de energía eléctrica, también los de comida rápida, ¿no? Pero eso dependerá también de las medidas económicas que tomen también, ¿no? ¿Y usted hacia dónde cree que él va a enfocarse? ¿Cuál de las dos rutas va a seguir? Pues viendo los patrones que se han venido dando, yo observo de que la manera que va a responder va a ser una manera más hermética, ¿no? No creo de que quiera abrirse a buscar alguna concertación en este momento, porque eso implica de alguna manera reconocer el fracaso, ¿no? Y esto para una persona que ha venido gobernando ya por más de 7 años, eso afecta, ¿no? Afecta reputacionalmente y obviamente afecta como liderazgo, ¿no? Sin embargo, es la realidad, ¿no? Yo creo de que las democracias de hoy, si le queremos llamar a Honduras una democracia, tenemos que involucrar a todos los actores, especialmente en estas crisis, ¿no? Además, eso es lo que le puedo decir, Aldo. Los países que han tenido buenas reacciones y buenos resultados en estos momentos se deben a 3 factores. Uno, la capacidad instalada que tiene el Estado para responder a la crisis. 2, es la confianza ciudadana que tiene el gobierno, que le lleva a que el ciudadano colabore y respete las decisiones de la autoridad. Y 3, es la capacidad de liderazgo que pueda tener el gobierno. Con esos 3 factores, usted puede garantizar el éxito en el manejo de esta respuesta. Ahora, aplica esos factores a los diferentes países que hay en la región de América Latina y usted puede ver de que en algunos países hay ingredientes de un factor, pero menos de otro. En países como Costa Rica, por ejemplo, Uruguay, usted ve de que ahí los factores están en juego y se combinan muy bien. En el caso salvadoreño, hay alta confianza en Bukele. Es un liderazgo que está demostrando capacidad, pero todavía es un Estado sin capacidad instalada. Y eso permite que con un Estado sin capacidad, sin un sistema sanitario todavía sin la capacidad, que el foco de atención quede en la autoridad del presidente, ¿no? Y eso es lo que está llevando el papel que está haciendo Bukele en estos momentos, ¿no? En el caso mexicano lo vemos diferente. Es un liderazgo muy, muy débil el de AMLO, pero con una estructura burocrática muy capaz, ¿no? El Estado mexicano, a nivel de sus estados federados, tiene una capacidad de respuesta, pero ahí el problema, al igual que Brasil, no es la capacidad instalada, sino la capacidad de liderazgo. Sí. Y obviamente la confianza que hay en la ciudadanía, que la van perdiendo tanto Bolsonaro como AMLO, se va diluyendo ese apoyo ciudadano, ¿no? Y si evaluáramos con sí o no
esas tres características en Honduras. Capacidad instalada, no, ¿verdad? Así es. Bueno, venimos, según el índice de salud global, Honduras está en la cola de Centroamérica con Guatemala. Sí. Este índice mide la capacidad de respuesta para atender, se puede decir, ataques biológicos, es decir, ataques virales como el que tenemos en este momento, ¿no? Y vemos de que Guatemala y Honduras, en Nicaragua lo ponen a un lado porque no hay información, sin embargo son los países más débiles, ¿no? Y eso demuestra de que hay una capacidad instalada muy baja. Además somos uno de los países que la relación médicos-población es de las más bajas de América Latina. Lo mismo con las camas, ¿no? Que son indicadores de acceso a la salud. Entonces, eso es clave, de que la capacidad no la tenemos. Y eso lo hemos venido desmontando, lastimosamente, por los últimos años también. La verdad es que es una tragedia lo que está pasando en el sector salud, porque todos sabíamos que esto estaba pasando, ¿no? Y los gobiernos no pudieron responder justamente porque es un sector altamente politizado, ¿no? Y altamente vulnerable a la corrupción. El escándalo del seguro social, anteriormente el escándalo de las pastillas de harina, todas las crisis de dengue que tenemos también, eso demuestra de que es un sistema sanitario muy vulnerable, ¿no? Y en el tema del liderazgo, porque el tema de la confianza, usted lo percibe en la gente. El tema de la confianza es una percepción generalizada, pero quisiera yo enfocarme en el liderazgo. ¿Percibe usted que gran parte del fracaso del que usted hablaba hace algunos minutos en esta pandemia se debe a que no hay un liderazgo sólido a nivel de la estructura de gobierno? Es decir, usted ve la misma gente en todo. Funcionarios con 2, 3 y hasta 4 sombreros. Un canciller dirigiendo la pandemia, la gente de Copeco haciendo compras, la gente de Inves comprando lo que le tocaría comprar a salud. ¿Percibe usted que hay demasiada debilidad y escasez de liderazgo y personal capacitado para dirigir esta emergencia a nivel de gobierno? Pues mire, Juan Orlando Hernández en el 2013, la campaña electoral de Juan Orlando se fundamentaba en una sola variable, que era seguridad ciudadana. Y la apuesta que hace Juan Orlando es que seguridad ciudadana le va a dar estabilidad al país, ¿no? Y yo creo de que muchos de nosotros reconocimos de que eso era una necesidad en aquel momento, ¿no? Estamos hablando de su primer periodo presidencial, ¿no? Tuvo muy buenos resultados, no hay que desconocer el resultado que ha tenido en reducir índices de violencia y de homicidios. Sin embargo, como que le faltó cambiar de chip y adaptarse a las nuevas demandas de la población, ¿no? Obviamente también hay un elemento transversal en los 2 periodos de Juan Orlando Hernández y es la corrupción. En el segundo periodo lo que sucede, Aldo, es que muchos de los tecnócratas que tiene Juan Orlando saltan el barco, ¿no? Es decir, yo conozco varios cuadros y me han dicho, ¿no? Nosotros no quisimos seguir con Juan Orlando porque el tema de la reelección no va con nosotros, ¿no? No es un tema que va a mejorar mi carrera profesional o mi reputación, ¿no? Entonces, hay muchos buenos profesionales que optaron hacia su lado en el segundo periodo presidencial de Juan Orlando. Y lo que quedaron son personas más que todo de confianza, algunos funcionarios que son muy obedientes a Juan Orlando, pero que no tienen la capacidad técnica para gestionar un engranaje administrativo como el que tenemos ahora, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Que cuando uno se reelige porque el pueblo le da ese voto de confianza, pero reelegirse solo por capricho, estos son los resultados, ¿no? Entonces, esta es lección para todos los futuros gobernantes y para todos nosotros los hondureños, ¿no? Que amamos y caemos en esa dinámica que creemos de que el presidente de la República es el que debe resolver todos los problemas del país, ¿no? Cada vez más eso es menos real, ¿no? Porque el Estado es muy complejo.
y usted necesita cuadros técnicos, necesita liderazgos en diferentes sectores, ¿no? Entonces, bueno, esa es la realidad que tenemos de país, es una lección aprendida y esperemos de que para los futuros procesos electorales no la volvamos a repetir, ¿no? Voy a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poquito de transparencia en el manejo de los recursos. Estamos con el director de Transparencia y Gobernanza de la ASJ, el señor Lester Ramírez. Volvemos aquí al banquillo. Don Lester Ramírez es el director de Transparencia y Gobernanza de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ. Estamos con él al banquillo. Hablamos un poco sobre esta emergencia, creo que nos termina de poner en evidencia a nivel internacional el manejo de recursos, el informe que presenta ASJ con el tema de las compras y particularmente el tema de los hospitales no es nada agradable, por el contrario, desnuda una serie de situaciones que hacen parecer que en el país no hemos aprendido la lección anticorrupción, sino que seguimos cometiendo esos errores que cada vez tienen más en crisis al país. Este informe de ASJ fue prácticamente como una lápida en el manejo de los fondos de la emergencia, Lester. Bueno, no sé si se puede catalogar como una lápida, porque si usted se fija, no ha habido una reacción de parte del gobierno o del Estado, ¿no? Siento de que lo que van a buscar hacer es esperar que el tiempo pase, que surjan otros problemas, otros escándalos, otras distracciones, y no van a haber respuesta, ¿no? Y eso es lo que pasa en Honduras, ¿no? Tenemos unos problemas recurrentes y los liderazgos no toman cartas sobre el asunto. Siento yo de que obviamente muchas personas quieren ver, ¿no?, a Marco Bográn procesado, investigado, pero nuestro rol es, ¿no?, hacer la auditoría social, presentar los hallazgos basados en evidencia, y eso es que sean la institucionalidad, el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público. Y ahí es donde yo creo de que mucha de la ciudadanía se frustra, ¿no?, porque está como a luz pública los resultados, la gente se está muriendo, no solo por el COVID, sino por falta de acceso médico, ¿no? Muchas muertes se podrían estar previniendo, pero como no hay suficientes camas, no hay suficientes insumos, no hay suficientes medicamentos, porque bueno, la corrupción se lleva el 30% de todo lo que es el presupuesto de salud pública en nuestro país, ¿no? Entonces, esa es la realidad, es triste. Siento yo que lastimosamente este gobierno no va a impulsar reformas, va a seguir administrando la crisis y no va a haber un cambio. Por eso yo creo que habrá que tener muchas expectativas en el proceso electoral y lo que tienen los nuevos candidatos, ¿no? Y ver si los candidatos realmente tienen esa capacidad de liderazgo para dar vuelta de hoja y empezar realmente una reforma. Ahora mismo en el mundo se está hablando de las 3 R's, ¿no? Respuesta, recuperación y reforma. Los países que están manejando la crisis están manejando las crisis en esas 3 dimensiones. Es decir, la respuesta, como lo que estamos viendo ahora, que es las compras y adquisiciones para atender la emergencia sanitaria, la recuperación, que es crear los entornos y las condiciones para la economía que pueda adaptarse a esta nueva realidad, y la reforma, porque el virus va a estar muy presente, muy latente. Este va a ser una enfermedad endémica, ¿no? Va a ser como el dengue. Y por mucho que digamos que en un par de meses todo va a estar resuelto, eso no es verdad. Yo creo que eso es lo que le ha faltado también al gobierno. Aquí tenemos que estar viendo de que cada 6 meses tenemos que ir viendo y planificando y adaptándonos a las condiciones que nos da este virus y esta pandemia. Y eso creo que nos hace falta también. Nos hace falta ver y tener una planificación más de medio y largo plazo. Y ahí es donde entran los actores que se están desmarcando y se están saliendo de las mesas de trabajo, ¿no? Sin estos actores, difícilmente vamos a poder tener una planificación que vea no solamente el corto plazo como tenemos ahora, sino también el medio y largo plazo. Y para mí esa es mi verdadera preocupación, Aldo, y creo que todos los hondureños la deberíamos tener, ¿no? Hacer el escenario de
qué va a pasar en diciembre, ¿no? ¿Habrá suficiente dinero para pagar el aguinaldo a los funcionarios públicos? ¿Habrá suficiente dinero para pagar el aguinaldo para los empleados del sector privado también? ¿Cuántas empresas irán a estar quebrando ya para ese entonces? ¿Cuánta recaudación fiscal habrá? Todos esos problemas y estas preguntas, yo siento que nadie las quiere responder porque nos queremos tapar el sol con un dedo, ¿no? Y yo creo que la realidad es que vienen tiempos mucho más difíciles. Sí. El asunto es que para llegar a estas etapas de recuperación y posterior reforma, usted tiene que comenzar dando respuestas ahora. Y aquí hemos en los últimos programas hablado con dirigentes empresariales, con dirigentes obreros, y todos coinciden en lo mismo. Todos coinciden, incluso con líderes de sociedad civil, coinciden en que no hay respuesta, que no hay un plan estratégico. Y entonces, si no hay respuesta y no hay un plan estratégico, es difícil pensar en un proceso de recuperación y mucho más aún en un proceso de reforma. Mire, Honduras, me lo dicen los extranjeros que vienen y trabajan aquí en Honduras, ¿no? Honduras es un país pequeño, pero sumamente complejo. Y es complejo porque la desconfianza es lo que prima. Uno escucha, ¿no? Líderes sociales hablar en los medios, líderes económicos, políticos, y hablan de dialoguemos, lleguemos a consensos. Pero el gran problema de Honduras es que esas mismas personas que invitan al diálogo, invitan al consenso, número uno, tienen un gran, se puede decir, sombra de desconfianza. Si son liderazgos que la población desconfía en ellos. Y número dos, no tienen y no han demostrado intereses genuinos por la nación, sino más que todo por sus sectores. Y esos son los dos elementos que a mí me parece de que tenemos que superar, ¿no? Antes de poder llegar a un plan nacional, los grandes sectores económicos tienen que llegar a comprender y a entender de que ellos también van a ser perdedores en esta crisis y que nadie se puede salvar. Y que por el hecho de que nadie se puede salvar, todos tenemos que buscar respuestas en conjunto. Y eso es lo que ha pasado en estos últimos 3 o 4 meses. Hay sectores que creen de que se pueden salvar del daño económico o del daño político, ¿no? Y juegan, ¿no? a ver las expectativas y especular. Pero la realidad es otra. La realidad, y lo dicen muchos liderazgos, ¿no? Va a ser una economía de guerra. Y en las economías de guerra, todos pierden dinero, todos sufren, pero todos también deben sacrificarse para recuperar ese país. En la Segunda Guerra Mundial fue cuando las grandes brechas de desigualdad en Europa se redujeron. Y esas grandes brechas de desigualdad se redujeron porque todos terminaron pobres. Y aceptaron de que la única manera de generar riqueza era trabajar conjuntamente. Y esa mentalidad no la tenemos los hondureños todavía. Y lastimosamente es lo que necesitamos, ¿no? Llegar a esa conclusión que esta crisis nos va a hacer a todos más pobres. Y que todos vamos a tener que cambiar nuestros estilos de vida. Pero esa economía... Todos vamos a tener que salir de nuestra zona de confort. Y algunos sectores eso no lo quieren, no se quieren sacrificar todavía. Pero esa economía de guerra es una economía de supervivencia. Bueno, por eso le digo de que tienen que haber esos consensos, porque cuando hablamos de supervivencia, sacamos lo más primitivo del ser humano. Usted bien lo dice, ¿no? Esa actitud egoísta, esa actitud de que hasta en las redes sociales, hace unas cuantas semanas había un hashtag que decía, ¿no? Hashtag, sálvese quien pueda. Sí. Y por eso ¿no? Tenemos que cambiar ese chip, porque así no vamos a sobrevivir. Sí. Y es lastimosamente, ¿no? Es una lástima. Me decía un colega de la costa norte, por ejemplo, de que hay empresarios que cuando hicieron la reapertura económica o la primera fase, que llamaron a los empleados de nuevo a la oficina o a la maquila, pero les mandaban a hacerse la prueba de COVID, pero el empleado se la pagaba. Qué bonito, ¿no? Es decir, el riesgo económico y la afectación económica la tiene el empleado, ¿no? Pero quien le produce riqueza
al empresario y al empleado, ¿no? Entonces, estas son las desigualdades que tenemos que ir cambiando. Mientras no las cambiemos, Honduras en la post-COVID va a ser una Honduras mucho más desigual, Aldo. Voy a ir a la pausa, pero regresamos hablando con el director de Transparencia y Gobernanza de ASJ, el señor Lester Ramírez, aquí en Al Banquillo. Estamos de regreso en Al Banquillo. Hablamos sobre la transparencia en el manejo de los fondos y los recursos para la emergencia. Está con nosotros el licenciado Lester Ramírez Irías de ASJ. Usted en algún momento de la entrevista en el segmento anterior me decía que como que nos estamos acostumbrando a administrar crisis a nivel de estructuras gubernamentales y tal vez este no sea un problema estrictamente de este gobierno, sino que gobiernos anteriores han venido en ese proceso de administrar crisis, alargar la crisis, soportar la crisis en la medida de lo posible. ¿Qué tanto puede soportar un país? ¿Qué tan fuerte puede llegar a ser una estructura para administrar tanto tiempo o venir de crisis en crisis? Vivimos en un país que cada 6, 7 meses estamos en una crisis, si no es de salud, es política, es económica. Pareciera que el país arranca y de repente vuelve a tropezar. Bueno, lo que tenemos los hondureños es que somos muy resilientes, ¿no? Aguantamos los golpes y tenemos muy buenas capacidades de ponernos de pie de nuevo, ¿no? Y eso creo que tiene que ver mucho con que constantemente a lo largo de la historia del país y especialmente en los últimos 20 años, Honduras ha sido muy golpeada, ¿no? Desde el huracán Mitch, el golpe de Estado, las elecciones del 2017, bueno, toda la crisis de seguridad ciudadana. Es decir, el hondureño ha aprendido a vivir en crisis, se puede decir, se ha adaptado muy bien. Y eso le permite a los gobiernos tomarse, se puede decir, ciertas medidas que presupuestan el daño político para ellos, ¿no? Ellos ya saben de que hay temas que tienen un costo político, pero están dispuestos a llevarlos a cabo. Ejemplo más paradigmático en este momento, el Código Penal. Sí. Algo que nadie quiere, absolutamente nadie, excepto los políticos que se van a beneficiar de la inmunidad y de la impunidad, ¿no? Entonces, esos son los costos que están dispuestos a acarrear justamente porque una población que soporta mucho los golpes, es muy resiliente y además de eso también está buscando sobrevivir, ¿no? Mientras estemos el 60-70% de la población viviendo con 50 lempiras al día, va a ser muy difícil que podamos realmente tener cambios donde se puedan reducir esas brechas de pobreza, ¿no? Lastimosamente así es, ¿no? Entre más pobreza, menos oportunidades de reducir la pobreza tenemos, ¿no? A pesar del gran problema que tenemos, ¿no? Y los políticos hondureños, en mi experiencia, yo constantemente les pregunto directamente en las reuniones, ¿no? Me quedan viendo un poco raro porque voy directo al grano. A un político la última vez le pregunté, ¿no? ¿Qué va a hacer usted por las caravanas migrantes si llega a ser presidente? Y me dice, así, ¿no? Tranquilamente, ese es un problema en los Estados Unidos. Entonces, como usted puede ver, somos una población que aguanta el golpe muy frecuentemente, somos resilientes, y los políticos comprenden muy bien de que el hondureño tiene bastante tolerancia al dolor, ¿no? Lastimosamente, ¿no? CNA presenta informe tras informe, irregularidades, falta de transparencia, sobrevaloración. ASJ presenta un informe contundente sobre valoración, irregularidades, mal manejo en las compras. COEP se retira de la estructura de SINAGER y de la mesa multisectorial porque dice que proponen y no se toman en cuenta sus decisiones, y muchas de las decisiones que se toman ahí, el COEP no está de acuerdo. Antes se retiró la Cámara de Comercio de Cortés. ¿Qué pasa qué hace falta para que las instituciones como el Tribunal Superior de Cuentas, como el Ministerio Público, actúen? Mire, yo creo de que hace falta un cambio de la dinámica, y aquí voy a ser totalmente franco y no quiero que me malinterpreten también. Yo soy una persona que quiero mucho a Honduras y sufro mucho por Honduras, pero
lastimosamente aquí Gran Hermano es el que tiene que responder, ¿no? Y aquí Gran Hermano ha estado ausente por varios meses, años también, y los políticos y algunos sectores han hecho fiesta de eso, ¿no? A Gran Hermano me refiero a los Estados Unidos, como un país que usted sabe tenemos una relación centenaria ya, ¿no? Creo que desde que se independiza Honduras y Centroamérica, la influencia estadounidense a través de diferentes políticas, ¿no? La política Monroe en su tiempo, la política de desarrollo de Kennedy, la política de Reagan también, y ahora la política antimigratoria de Trump, ¿no? Entonces creo de que a medida que los Estados Unidos cambien también de gobierno y de visión geopolítica, se le van a ir reduciendo estas discrecionalidades y estos abusos a estos personajes políticos y también a las instituciones que deben realmente hacer contrapeso institucional, ¿no? En estos momentos, a los Estados Unidos, o al menos al gobierno, al Poder Ejecutivo y a Donald Trump, lo que le interesa fundamentalmente es contener la ola migratoria. Sí, no recibir migrantes. Si hay corrupción, si hay acusaciones de narcotráfico, si hay hambre, ese no es un problema que le interesa electoralmente. Y eso yo creo que la teleaudiencia y la población hondureña debe comprender. Eso no quiere decir que los Estados Unidos es monolítico. Eso no quiere decir que lo que piensa Trump piensa el resto de los 350 millones de estadounidenses que hay en el país. No, eso quiere decir que la política internacional o la política hacia Honduras, eso es lo que está primando en este momento. Esperaríamos que para las elecciones que vienen en noviembre de este año, unos cuantos meses, esa dinámica cambie y haya un cambio de gobierno, y con ese cambio de gobierno va a haber un cambio de política hacia los Estados Unidos. Mientras eso no suceda, tanto las instituciones como el Tribunal de Cuentas, el Ministerio Público y el mismo Congreso Nacional van a seguir con los mismos resultados. Le cambio la pregunta entonces, porque me deja la percepción de que si Estados Unidos no actúa, no va a pasar nada con estas instituciones. ¿Por qué la percepción general de reprobación permanente a las acciones del Ministerio Público y del Tribunal Superior de Cuentas? Bueno, porque en el caso del Ministerio Público, sabemos que el rol del Ministerio Público es llevar la representación de los intereses de la sociedad. Y esta es una apreciación muy personal, lo que percibo del Ministerio Público, al menos de los liderazgos, es que no tienen el suficiente apoyo político para llevar a cabo sus decisiones, por un lado, y también no tienen se puede decir, el apoyo o la capacidad de liderazgo para confrontarlos ellos mismos. Si usted revisa los últimos años, el Ministerio Público ha tenido una reacción con el acompañamiento de la MASI, ¿no? Cuando se dan los primeros casos de gran corrupción donde se involucran a los funcionarios del Seguro Social, ya en el Ministerio Público habían técnicos contratados por la cooperación estadounidense apoyando a los fiscales para investigar estos casos de Mario Zelaya. Es decir, el Ministerio Público desafortunadamente no puede actuar por sí solo. Dadas sus capacidades, como le digo, tanto de investigación criminal, pero también el apoyo político de los liderazgos y también se puede decir la estamina de liderazgo, es decir, la capacidad de liderazgo para actuar de manera autónoma, ¿no? Para mí eso creo que es redundante. Y esto quiere decir de que necesitan de esta presión sana de un actor extranjero. La ASJ apoya mucho al Ministerio Público, apoyamos mucho en capacitar fiscales, en apoyo también en procesos de gestión interna, ¿no? Y tratamos de apoyarlo para que tome decisiones en materia de corrupción, ¿no? Sin embargo, sabemos de que nosotros, por muy ASJ que pensemos que seamos, no tenemos el poder político que lo pueda tener tal vez una bancada política como el Partido Liberal, el Partido Nacional, que realmente es el apoyo que esperarían ellos, ¿no? En el caso del Tribunal Superior de Cuentas, siento yo que ahí la situación es aún más
calamitosa, ¿no? La manera como estos magistrados han sido escogidos desde el principio, altamente cuestionados, prácticamente de dedo, y con una intención fundamental y un propósito fundamental de proteger las espaldas de los grupos políticos y económicos del país, ¿no? Creo que a excepción del magistrado Roy Pineda, que no tengo afiliación ni simpatía ni militancia con el Partido Libre, sin embargo, pongo eso en la mesa, que es del Partido Libre, creo que es el que ha hecho un trabajo más respetuoso en torno al Estado de Derecho y buscar realmente que las cosas se hagan bien, ¿no? Pero solo es un magistrado, son 3, y la mayoría le sobrepone, ¿no? Entonces, esa es la realidad. En el Tribunal Superior de Cuentas creo de que está pasando su momento más oscuro de la historia. Y yo creo de que desde el punto de vista del ciudadano es el momento más oscuro. Para los políticos está realizando su función como deben. Voy a ir a la pausa, pero regresamos aquí en Al Banquillo. Estamos de regreso en Al Banquillo. Don Lester Ramírez Irías de ASJ es nuestro invitado hoy. Hablamos de la transparencia en el manejo de los recursos de la emergencia. A veces es como, no sé, pareciera que el trabajo que hacemos desde los medios de comunicación en auditoría social, el trabajo que se hace desde sociedad civil en auditoría social, el trabajo que hacen muchas organizaciones en auditoría social, queda en nada cuando usted me dice que tenemos problemas, por un lado, el Ministerio Público para investigar y por otro, el Tribunal Superior de Cuentas en el más profundo oscurantismo. Entonces estamos a la ley del sálvese quien pueda. Bueno, hemos estado así ya por varios años, sí, ¿no? Hemos estado así por varios años y es que esa es la realidad del país. Tenemos prácticamente 15 años de regresión democrática. Hay mucha gente que considera el golpe de Estado como un parteagua, pero el golpe de Estado fue una manifestación de problemas que se estaban dando ya 5 años antes del golpe de Estado. Claro. Y después del 2010 lo que tenemos es una política enfocada en la seguridad ciudadana que viene a limitar los derechos políticos y civiles de los ciudadanos, viene a reducir los espacios de participación ciudadana, pero viene a militarizar a la sociedad, ¿no? Y crear una situación donde prima el temor, el miedo, la confrontación, y deja a un lado la unidad, el consenso y la reconciliación. Y eso a los políticos les cae muy bien, les cae como anillo al dedo, ¿no? La política de hoy está diseñada para generar división. El que produce división y obtiene réditos electorales es el que está ganando las elecciones. Y usted lo puede ver en muchos de los países que han tenido elecciones recientemente, ¿no? Y lastimosamente, Aldo, Honduras no es solo en esto, ¿no? Y creo que Honduras es parte de un movimiento de una democracia que está en crisis. Una democracia que ya no responde a las expectativas de la ciudadanía. Y por eso muchas veces la ciudadanía dice, ¿qué más da? Claro. Un dictador como una persona electa democráticamente, ¿no? Si de igual van a tener los mismos resultados, ¿no? Y por eso aparecen estos líderes mesiánicos. Creo de que las decisiones que tomemos en esta crisis, en estos días, en estos momentos, en estos meses, van a tener repercusiones enormes para los próximos 10 años. Creo que todavía no analizamos la magnitud del daño que está produciendo la crisis en la economía, pero también en la sociedad, ¿no? Y esperemos que existan liderazgos que reconozcan que Honduras necesita un cambio de paradigma, ¿no? Que ya no podemos tener esta visión únicamente basada en la seguridad del Estado, una seguridad nacional. Ya ese discurso que utilizó Juan Orlando en el 2014 ya no cala, ¿no? Ya el problema de la seguridad ya no es el principal problema. Ahora es el problema del desempleo y la pobreza. Y si un político no trae respuestas y mensajes contundentes hacia ese problema, realmente vamos a generar muchos problemas, ¿no? Muchos problemas porque cuando el político incumple
quien sale perjudicado no es el político, si ustedes se fijan, es la democracia. Perdemos la esperanza en la democracia, sí, ¿no? Pero no en la persona que hace el daño a la democracia. En algún momento vamos a tener que salir de esta pandemia, tarde o temprano, con malas decisiones, con decisiones a medias, en algún momento vamos a salir. La pregunta es, ¿a qué costo? ¿Cuáles serán las consecuencias de haber pasado por una pandemia para la que no estábamos preparados por un lado, para la que no tuvimos un liderazgo sólido, para la que no tuvimos la transparencia suficiente para actuar, para la que no tuvimos la capacidad de respuesta, ni mucho menos la toma de decisiones? ¿A qué costo, Lester? Bueno, va a ser un costo muy alto. Yo creo de que nosotros ya estamos haciendo investigaciones en las colonias marginales aquí de Tegucigalpa y ya estamos identificando que personas ya están sufriendo de hambre, es decir, que ya están perdiendo un tiempo de comida, no están comiendo, hay madres que le están cediendo la comida a sus hijos, y esto en mi vida en Honduras, en mis 44 años de vida, nunca lo había vivido, nunca lo había conocido en Honduras, no siempre lo habíamos visto en África, ¿no? O en un país de guerra. Pero cuando a uno le dicen de que hay gente que ya no está comiendo su tiempo de comida y que se están sacrificando, eso es el verdadero costo, Aldo. A mí eso es lo que más me preocupa en realidad, ¿no? Todas esas oportunidades que mucha gente, millones de hondureños, van a dejar de tener, ¿no? Educación en estos momentos, ¿no? Los niños prácticamente han perdido el año escolar y el ministro de Educación, ¿dónde está? ¿Cuáles son las alternativas? Vamos a empezar el año escolar de nuevo en septiembre utilizando el calendario estadounidense, por ejemplo, ¿o qué va a pasar? Entonces, lo que pasa con esta crisis, todos salimos afectados, pero los más pobres, mucho más. Y eso implicará de que la pobreza se va a recrudecer aún más. Tengo 3 preguntas que todavía debo hacer, pero solo tengo 2 minutos y medio, así que le ruego respuestas cortas. ¿Fracasó este gobierno en la pandemia? Bueno, la pandemia no ha terminado, entonces no sé si ya fracasó, pero hasta el momento sí, ¿verdad? Creo que han tenido más puntos negativos que positivos. ¿Estamos a tiempo de reordenar el barco, de reorientar el barco y sí, tomar buenas decisiones? Siempre estamos a tiempo, ¿no? Siempre estamos a tiempo. Esto es de salvar vidas. Y mientras existan personas, mientras hay una demanda social, siempre hay tiempo para resolver problemas, ¿no? ¿El conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo por el Código Penal es de compadre hablado? No sé si es de compadre hablado, pero lo que más me preocupa es que hay problemas mucho más grandes en el país que problemas internos del Partido Nacional o de cualquier otro partido, ¿no? Pero bueno, eso demuestra el orden de prioridades que hay en este país. ¿Derogarán el código, lo reformarán o lo dejará en suspenso la Sala Constitucional? ¿Qué cree? Creo de que lo van a reformar. Creo de que espero de que el próximo Congreso que llegue un Congreso mucho más plural, mucho más abierto y mucho más democrático. Se tienen que hacer cambios internos en el Congreso Nacional fuertes. Se tiene que democratizar el Congreso. Yo creo que eso es importante que todos los diputados lo entiendan, porque hoy son los diputados del Partido Nacional que gozan de esa hegemonía, ¿no? Pero hace 10 años eran los del Partido Liberal. Y esto no es de partido, ¿no? Es de utilizar el poder para beneficios privados, ¿no? Yo creo que eso debe cambiar. ¿Tendremos elecciones? Sí, tenemos que tener, ¿no? Y la última, la de rigor. ¿Cómo visualiza usted una eventual posibilidad de reelección presidencial? Bueno, no creo de que la población lo permita. No creo que la comunidad internacional también lo permita. Y yo, si fuese un liderazgo de un partido político, boicotearía las elecciones y no iría a elecciones. Algo que personalmente lo manifesté en el 2017 y se lo dije a militantes de Libre. Si tanto problema le genera la reelección sin consulta ciudadana, bueno, boicoteen, pónganse de acuerdo con el Partido Liberal y con otros partidos
y que no vayan a elecciones bajo estas condiciones. Yo creo que esa es la salida. Si realmente están convencidos en el Partido Libre, por ejemplo, en el Partido Liberal, que la reelección es dañina, en caso de que logre, en ese caso hipotético que usted menciona, llegar a reelegirse Juan Orlando Hernández, lo más prudente y patriota es dejar a un lado y boicotear ese proceso electoral, porque sería legitimar esa reelección por segunda vez, ¿no? Entonces yo creo que esa sería la estrategia que yo tomaría si fuese un líder de partido. Don Lester, ha sido un gusto dialogar con usted. A la orden, Aldo. Siempre aquí presentes y abierto para cualquier conversación. El director de Transparencia y Gobernanza de la Asociación para una Sociedad Más Justa, don Lester Ramírez Irías, aquí en Al Banquillo. Gracias por su sintonía y nos encontramos en la próxima.